porque soy consciente de que no son proyectos que a la oposición no les gustarían y no es posible pasarlos. En este caso podría llegar a ocurrir porque es una problemática, estoy esperando el 2025, dicho sea de paso, para poder tener una mayoría en el Congreso. Y siempre busco un alineamiento con el Poder Ejecutivo, porque de hecho todos los paquetes presentados por el gobierno yo los voto y los voy a apoyar porque es la política que yo apoyo. Entonces, a mí no me interesa decir el proyecto es mío, el proyecto es mío, el proyecto es mío. Ahora, este proyecto de sobre las falsas denuncias que presenté es porque desde hace años yo colaboro con organizaciones desde el punto de vista de la difusión de estas temáticas. Es decir, frente a la ley, que es donde tenemos que tener igualdad. La única igualdad posible es frente a la ley. No existe otra igualdad en el mundo, ¿no? Nosotros decidimos que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos frente a la ley. Bueno, está ocurriendo que no pasa así. Que hoy día una persona que hace una denuncia, ni siquiera digo mujer, digo una persona que hace una denuncia falsa sobre otro, le puede arruinar la reputación, la carrera, la vida y la familia. Puede arruinar la vida de los hijos, la vida de una pareja. Entonces, no había un castigo sustancial hacia ello. Por ejemplo, si una mujer hace, hago el ejemplo más clásico, una denuncia falsa a su marido por un despecho y le genera perder el trabajo o la reputación o la relación con sus hijos. Entonces, esa mujer, cuando después de todo el proceso que conlleva que el hombre pierda toda su reputación, su trabajo y su familia, las consecuencias para ella son un juicio de daños y perjuicios, que debe llevarlo actualmente, con la legislación actual, a cabo el damnificado, que para ese entonces no va a estar ni en condiciones económicas ni morales de poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que propone este proyecto de ley? Que lo elaboró Hernán Seivane, que es un abogado especialista en estos temas, con la Fundación Morelli, que hace más de 70 años trata este tipo de cuestiones en las familias. Se modifican 3 artículos del Código Penal y del Código Penal Procesal. ¿Para qué? Para que todo aquel que cometa una falsa denuncia hacia alguien y la empeore también haciendo un escrache previo a una denuncia legal, y todos los cómplices de eso, no el periodista que anuncia sobre una denuncia, sino el que se atreva a distribuir información falsa en redes o en televisión o en diarios sobre alguien, se haga responsable cuando se demuestre la inocencia de esa persona, y que el mismo fiscal esté obligado a perseguir luego al que hizo la denuncia falsa. Porque la víctima se encuentra indefensa. Es como decirle a una mujer que fue víctima de violencia doméstica que se defienda de su propio perpetrador. Entonces, con este proyecto empezamos a darle herramientas a las víctimas de falsas denuncias para que se puedan defender, y que todo aquel que vaya a considerar mentir sobre alguien para arruinarle la vida lo piense 2 veces, porque la única forma de evitar el delito es que haya una disuasión, y la disuasión son las penas que puede enfrentar por cometer ese delito. La opinión de la diputada Lemoine frente a un proyecto que está presentando junto a otros diputados de su bloque para castigar a las personas que hagan una denuncia que no resulte cierta, que resulte falsa, y a todas las personas que también hayan de algún modo difundido esa información. Bueno, en un sistema judicial que es bastante lento, ¿no? Sobre todo claro, para todo lo que tenga que ver con denuncias sobre distintos tipos de violencia. Veremos si eso agiliza la justicia y si llega algún momento aquí a la Cámara de Diputados. Debería pasar por la Comisión de Legislación Penal que preside la diputada Rodríguez Machado. Claro, exactamente. Bueno, eso será un debate para el 2025. Lo dijo también. También, ella claro, lo anticipó. sin lugar a dudas. Bueno, debates que se dan en este Congreso Nacional, Mary, tiene que ver con la Auditoría General de la Nación, la presentación que hicieron los auditores en el Senado, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacerlo, Meli, porque tenemos un problema de audio. Hablábamos justamente de la Comisión Revisora de Cuentas que se reunió ayer. Así es. En el Senado de la Nación, pero está precedida por un diputado nacional, por el diputado Miguel Ángel Pichetto. Algo que se estaba esperando, la presencia de los auditores aquí en la Cámara de Senadores y Diputados, porque esta comisión, como bien decimos, es una comisión que se encarga
de analizar cómo se ejecuta el presupuesto. Bueno, y ahí es uno de los temas que Meli seguramente nos va a ampliar respecto al tema de el seguimiento de los fondos a partir de los presupuestos destinados a las universidades nacionales. Una de las discusiones que se está dando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hablando sobre presupuesto, Paula Penaca de Unión por la Patria con Diputados Televisión dijo lo siguiente. Bueno, en primer término es importante la comisión porque justamente amplía las voces que pueden escucharse en el marco del debate del presupuesto, que como vos bien decís es una de las discusiones centrales que tiene el Congreso de la Nación porque plantea cuál es el plan de trabajo y la disposición de recursos, ¿no?, del gobierno para el año próximo. Y aquí la verdad que se han podido escuchar muchas voces que en la Comisión de Presupuesto no se estaba pudiendo, solamente se estaba pudiendo escuchar la voz del oficialismo y sus planteos en torno a un presupuesto que nosotros consideramos desde nuestro bloque que es un presupuesto de ajuste. Entonces le dimos voz aquí en la comisión a todos los sectores que van a ser ajustados, que van a ser perjudicados por ese plan de ejecución presupuestaria que el gobierno de Milei trajo al Congreso. Reafirmar un análisis presupuestario general que tiene que ver con que está viendo desde el gobierno algunas proyecciones que consideramos que no son correctas en términos de crecimiento, en términos de tipo de cambio, en términos de inflación, ¿no? Una inflación proyectada que implicaría una inflación anual de acá hasta fin de año del 1% y claramente esa no es la realidad. Luego la posibilidad de que esta regla fiscal termine generando mucha discrecionalidad de parte del presidente y que pueda recortar partidas que incluso hoy están asignadas por leyes específicas que son derogadas en este presupuesto para después poder utilizar esos recursos para el pago de la deuda. Eso creemos que va a ser muy perjudicial, sobre todo porque esos recortes, esas derogaciones de artículos de leyes están direccionadas hacia el sector de la ciencia, de la técnica y de la educación. Ese análisis lo compartieron casi todos los centros de estudios económicos que estuvieron aquí hoy. Y luego, bueno, escuchamos finalmente al sector cooperativo, que también va a ser uno de los sectores perjudicados y que en muchos casos, como recién hablaba un integrante de una cooperativa de la provincia de La Pampa, garantizan el acceso al agua, a la electricidad, o sea, ¿no? Dan servicios esenciales para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, creo que esto enriqueció, que ojalá el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Espert, tenga la capacidad de abrir la escucha. No tengo mucha expectativa porque últimamente no dejan ni que hagamos intervenciones los diputados de los bloques opositores, pero me parece que ha sido una buena instancia y también reconocer que han estado presentes diputados y diputadas de otros bloques, no solamente de nuestro bloque que ha sido el que convocó a las comisiones. Conjunta que se hizo en el día de hoy, como bien decía la diputada Penaca, que es la secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, convocada por ese bloque para discutir distintos aspectos del presupuesto. Gonza, ¿vos tuviste la oportunidad de estar ahí cubriéndolo? Sí, exacto. Tuvimos la oportunidad de escuchar un poco de qué se trató esta comisión conjunta entre la Comisión de Economía y la otra que es sobre el cumplimiento de las normas tributarias, es el análisis y seguimiento del cumplimiento de las normas tributarias y previsionales. Increíble que me haya acordado el nombre tan largo de corrido. Que tiene, fíjense si les digo los nombres, a Ariel Rauschenberger de La Pampa, de Unión por la Patria, y a Pedrini, Juan Manuel Pedrini, el diputado de Chaco y de Unión por la Patria como titulares de ambas, respectivamente. Es decir que, como mencionábamos hace un ratito, fue una especie de convocatoria por parte de la oposición, exclusivamente de Unión por la Patria, que logró convocarla de manera conjunta, digo, para convocar a expertos que estuvieron hablando en tres bloques. El primero, ciencia, tecnología y universidades, donde estuvieron rectores, donde remarcaron la importancia de la ciencia y sobre todo el fortalecimiento en el presupuesto para las universidades en este sentido. Los centros de estudios económicos y el impacto en las provincias, obviamente por la distribución de la recaudación para con las provincias, y el sistema cooperativo, que aquí es donde hablaron sobre la posibilidad de que si se quita una de las leyes que está dentro de la ley de hojarasca, esto le podría, se preguntaban, ¿no? Digo, sí. Esto preguntaban los expertos justamente en cooperativas si esto le podría llegar a generar mayor carga tributaria a las cooperativas. Bueno, interesante por parte de la oposición. Remarco nuevamente la presencia del diputado Julio Moreno Valle de La Libertad Avanza, por lo menos que pude observar que estuvieron presentes por parte del oficialismo, un poco escuchando, lógicamente claro, tomando nota, pero en definitiva fue un poco el debate de cómo va a impactar este presupuesto con este dictamen del oficialismo para el año 2025 y obviamente con las críticas y qué tendría en mente modificar o pedir modificar la oposición.
Muy bien, bueno, ¿nos vamos a ir al móvil? Sí, vamos a estrenar el móvil en el día de hoy. Nos está esperando ahí nuestra compañera Lourdes López, a quien le damos la bienvenida. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aman? Saludarte a vos y por supuesto a Fer también y a toda la mesa allí en el piso. Hay que decir que, bueno, la agenda se está reacomodando, está con algunas modificaciones de último momento, teniendo en cuenta que la reunión de presupuesto y hacienda que tenía el día de mañana con bajo el marco de lo que es el presupuesto, el debate del presupuesto 2025, donde iba a estar llegando Mario Lugones, quien hoy está delante de la cartera de salud, bueno, quedó suspendida por una cuestión también, valga la redundancia, de agenda del funcionario del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, bueno, ya se convierte así en la segunda semana consecutiva sin tener reuniones de presupuesto y hacienda para debatir lo que es el presupuesto 2025. Pero esto que venía también comentando Gonza recién es muy importante porque el tema universidades todavía sigue dando vuelta. Inclusive en el día de ayer también estuvieron en la comisión, en este caso que es aquella que se encarga de analizar las cuentas, que en este momento no me está esa revisora de cuentas, la comisión de revisora de cuentas, de tocar, por ejemplo, el tema de la AGN, que es la que se espera por parte del gobierno que pueda llegar a auditar las universidades nacionales. Pero bueno, hoy también estuvieron llegando rectores, representantes de las universidades para seguir analizando también todo lo que es presupuesto 2025, desde ciencia y tecnología, desde universidades, desde el CONICET y mucho más, por supuesto, desde el ámbito también de la educación, sobre todo, que hoy creo que es uno de los temas que más del que más se está hablando, no del que más importa, porque muchos sí importan verdaderamente, pero del que más se está hablando después de lo que fue, en este caso, el veto al financiamiento universitario. Pero hay que hablar un poquito de cómo viene la agenda también. Esto fue más temprano en lo que es economía, análisis y seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales, una comisión que está adelante el diputado Rauschenberger y que en este caso duró bastantes horas. Luego, el día de mañana a partir de las 10 es un día donde, bueno, teníamos estipulado ser parte de lo que es esta comisión, seguir el trabajo de esta comisión que quedó suspendida, pero sí hay algunos grupos parlamentarios de amistad, como por ejemplo el Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Qatar, donde va a haber reuniones constitutivas. Hay que decir que a las 10 de la mañana también va a estar la Comisión de Cultura. Esta comisión que, un dato extra, el tema de la Secretaría de Cultura, no tiene que ver específicamente con la Comisión de Diputados, pero sí la Secretaría de Cultura va a pasar en este caso, va a dejar de estar en el Ministerio de Capital Humano como venía estando hasta ahora. Eso es como un dato. Y en algunos de los temas que van a tener lugar en el día de mañana tiene que ver con declarar como poblado histórico nacional a la localidad de Jaramillo en Santa Cruz, por ejemplo, que es un proyecto que ya venía desde el año pasado. Además, bien de interés histórico nacional al predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento y además la creación del Museo Nacional del Deporte, entre otros temas. Luego hay otro grupo parlamentario también con la República Federativa del Brasil y después ya para el martes, el próximo martes, está la Comisión de Discapacidad a las 12 y a las 13 Derechos Humanos y Garantías. Así que bueno, por esta semana se esperaba quizás mañana la llegada de Mario Lugones. Esto no va a ser de esta manera, hay que esperar a ver qué va a suceder la próxima semana con más actividad. Muy bien, Lourdes, gracias por esta conexión y esta información. A ustedes. Gracias. La saludamos a Lourdes, que está desde la terraza de aquí del Congreso de la Nación, del anexo C, el salón más grande de la Cámara de Diputados, que es justamente donde se dan estos plenarios de comisiones. Pero ayer todo sucedió en el Senado. Exactamente. La comisión de mixta revisora de cuentas, como decíamos, estuvo recibiendo a los auditores de la AGN, a un grupo de los auditores, porque todavía faltan designar los 3 de la Cámara de Diputados. Meli, nos vas a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en esa reunión, que duró más de casi 2 horas, ¿no? 1:40 aproximadamente. Sí, así es. Tuvo lugar en el Salón Ilia del Senado, pero como hablamos de una comisión justamente mixta, la mixta revisora de cuentas es una bicameral y hay allí senadores y diputados que la integran, incluso, bueno, legisladores que no la integran, como sabemos, como sucede en todas las reuniones, pueden presentarse.
Y bueno, lo que tuvo lugar obviamente como centro de esa reunión en la que se presentaron los auditores fue la cuestión obviamente de las universidades, ¿no? Que es por este momento la coyuntura respecto de las auditorías que está reclamando el gobierno nacional sobre las casas de altos estudios. Como decimos, esta comisión es mixta. Su presidente este año fue designado el diputado Miguel Ángel Pichetto, que es el jefe de Encuentro Federal. Y bueno, además de asistir, claramente los auditores vinieron con un objetivo que es el que siempre se hace cuando vienen los representantes de la AGN, que es traer un programa anual de acción, en este caso para el 2025, porque esto es algo que todos los años debe hacerse, aunque ayer se recordaba que la última reunión formal que había tenido esta bicameral fue en julio de 2022, no había estado muy activa, vamos a decirlo, en los últimos 2 años. Y bueno, lo que se hace cada año, como decía, es presentar este programa de auditorías que el año que viene tienen como objetivo realizar desde este órgano de control que es de asistencia técnica al Congreso, porque depende del Congreso la AGN. Ya se creó en 1992 por ley, pero en 1994 se le dio el rango constitucional y hoy día tiene 4 integrantes. Está presidida por Juan Manuel Olmos, que es un hombre del PJ, sí. Siempre la AGN, de acuerdo al periodo que hay, de acuerdo al gobierno, ¿no? Al signo político que hay, está en manos de la oposición, ¿no? Este órgano está presidida justamente por la oposición, pero luego conformada así en sus integrantes por representantes de distintas fuerzas que son designados 3 auditores por el Senado y 3 auditores por la Cámara de Diputados. Como bien decían, faltan los 3 por la Cámara Baja, ¿no? Hoy día está funcionando con 4 de sus 7 miembros la AGN, lo cual dificulta también el proceso de la capacidad para llevar adelante los informes y las auditorías, que justamente fue algo que dijo Olmos, porque siempre se hablaba entre la pretensión que se tenía de hacer como 440 auditorías y no se llegaba a eso, ¿no? En periodos anteriores. Claro, porque lo que hace la AGN no es auditar toda la gestión, sino algunos ámbitos en particular, y eso es lo que viene a presentar como plan a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Hay todo un proceso de análisis, obviamente, de la ejecución presupuestaria que se hace desde el Ministerio de Economía y desde también la AGN y la Oficina de Presupuesto de manera simultánea que se va desarrollando el año. Pero cada año el Congreso le pide especialmente algo a la AGN o la AGN en un plan particular que analiza algunos ámbitos que por ahí hace mucho tiempo no se auditan, cómo ir haciendo ese trabajo. Por eso viene a presentarlo y tiene que ser aprobado aquí por la comisión. Sí, de hecho la comisión propone justamente, y ayer fue un poco eso, ¿no? Lo que se reveló, un acuerdo que hubo a través de un pedido que hizo el rector de la UBA, Ricardo Helpi, para que la Universidad de Buenos Aires sea auditada en 4 facultades, ¿no? que posee. Y hubo un consenso por parte también de la bicameral para decir a la AGN sí que se incluya en el programa anual. Y también lo que explicó ayer, vamos a ir con una frase de Juan Manuel Olmos en el día de ayer, quien dijo que el objetivo es generar un sistema de control necesario sobre los recursos que dispone el Estado para su administración, fondeado por los impuestos de los ciudadanos. Lo que hace la AGN obviamente es analizar el uso eficiente que se hace de los recursos públicos, sea en organismos, sea en sociedades del Estado, o sea en instituciones que justamente reciben recursos y aportes del Estado Nacional. La auditoría que se realiza, el control que se hace, es un control externo posterior, ¿no? En el programa anual que presentaron para el año que viene se prevén entonces las auditorías a 12 universidades nacionales y entre ellas a 4 facultades de la UBA. Están Medicina, Económicas, Derecho y Psicología, que Psicología, va a haber una revisión en sí porque fue en 2022 la última que se había auditado. Se va a comenzar por Medicina porque es la facultad más grande, con más recursos, con más alumnos.
de todo el país. Bueno, además de esto, como contrapartida, lo que anunció Olmos fue que también ellos van a auditar la Subsecretaría de Políticas Universitarias, porque tienen como objetivo observar si existe posible discrecionalidad y cómo se ejecuta el reparto de fondos entre las universidades en medio de esta puja que hay entre justamente el gobierno nacional y las casas de altos estudios, porque hay una pretensión del gobierno de que sea la SIGEN. Bueno, de hecho esto ya está en la justicia, ¿no? La puja entre la UBA y la SIGEN para que la audite la SIGEN. La UBA no quiere esto, la UBA quiere que la audite la AGN. Y eso es porque pertenecen o responden a poderes diferentes. Claro, exactamente. La AGN responde al Poder Legislativo, la SIGEN al Poder Ejecutivo, al propio gobierno. Además, bueno, ayer en la reunión justamente se puso el foco sobre la idoneidad que tiene la AGN para ser quien realice estas auditorías, teniendo en cuenta también que los organismos mismos tienen auditorías internas, ¿no? Claro. Ayer Alejandro Nieva, uno de los auditores, planteó que, por ejemplo, a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación hace mucho no se le audita, pero eso no quiere decir que no tenga auditorías realizadas, ¿no? Propias. Bueno, además el objetivo es que las auditorías sean integrales y que se realicen en un plazo de 6 meses. Estamos hablando sobre las facultades. Pichetto sugirió conformar un equipo con especialistas, ¿no? También, bueno, dotar de más personas capacitadas que puedan ayudar a estos auditores, que como hoy decimos, faltan 3 más también en la AGN. Y estiman que los informes se puedan conocer en agosto de 2025, es decir, que se puedan conocer efectivamente durante el año en el que en el año en curso, exactamente. Y además, otra cosa que anunció Olmos es que, entre otros temas, se auditarán gastos en defensa y seguridad, la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano, la gestión de reservas de oro del Banco Central y la gestión de CAMESA. Estos son todos temas muy sensibles para el gobierno, ¿no? Recordemos que siempre en la auditoría quedan pendientes las cuentas de inversión de años anteriores de los gobiernos, hay cuentas de inversión pendientes de aprobación por parte del Congreso del gobierno anterior, pero ya esta nueva gestión de la AGN va a poner el foco sobre lo que fue este primer año. Estamos cumpliendo casi llegando a 11 meses de la gestión de La Libertad Avanza, en poquito más estaremos ya cumpliendo un año, y la AGN el año próximo dice que va a encarar, bueno, ya el análisis de algunas de estas cuestiones que por supuesto desde la Cámara de Diputados se están reclamando que bueno, que en esta designación que falta de los auditores, La Libertad Avanza tenga representantes también en el organismo, algo que durante este año había estado primero trabado, después se volvió a insistir sobre esto, obviamente por lo que sucedió, lo que surgió con el conflicto con las universidades, y ahora no hay acuerdo todavía político como para designar a los auditores, pero es un reclamo que bueno, que todos tienen y que en el día de ayer se expuso. Bueno, sin dudas, gracias Meli. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en los últimos días planteó que La Libertad Avanza tiene que tener un auditor. El tema es qué acuerdos alcanza para poder lograrlo y ser votado en el recinto. Unión por la Patria dice, nosotros vamos a tener uno. Encuentro Federal y el radicalismo dice, nosotros ya postulamos a Mario Negri. Y además son los acuerdos que tuvieron políticamente en el contexto del debate de la ley básica. Claro. Eso también se lo van a facturar. Y el PRO dijo, nosotros ya también postulamos a Jorge Triaca. Ahí Bueno, está la discusión. Y Unión por la Patria, que considera que tienen que tener 2. Porque tienen mayoría en términos numéricos. Cosas que no se resuelven todavía. Pero bueno, vamos a la pausa y cuando volvemos le damos todas las respuestas sobre los auditores que quedan todavía a designar.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión?
Bueno, último bloque de pasos perdidos en una jornada en la cual se confirmó la suspensión de la reunión de la comisión para mañana de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que la semana pasada tampoco hubo reunión. Mary lo estuvo adelantando también este tema. No hubo reunión, es decir, que hace 15 días que no se reúne la comisión. Las últimas visitas fueron las del secretario de Educación, el subsecretario de Políticas Universitarias, el secretario de Deportes y también la secretaria de Infancias. Sí. Ellos fueron los últimos de participar en una jornada que fueron 3 encuentros en 2 días, donde se pudo avanzar en el conocimiento de los recursos que destina el Gobierno Nacional a esas carteras. Lo que sucede es que algunos ministerios importantes, el de Salud es uno, el de Defensa es otro, el de Capital Humano, con la presencia de la ministra Petovelo, son 3 de los ministerios que todavía no participaron de manera directa estos funcionarios. Exacto. Y parte del reclamo de la oposición no solamente es la presencia de Luis Caputo, sino de estos otros ministros que son muy importantes. Bueno, vamos a otra agenda. A ver. También, que tiene el Congreso Nacional, la agenda de diplomacia parlamentaria, que la anunciamos también y Lourdes también hoy nos estuvo señalando que va a haber nuevas reuniones, pero ahí tenemos una de las últimas reuniones que se hicieron, que es la de la conformación de la Comisión de México, de Grupo de Amistad, de Grupo Parlamentario de Amistad con México, donde Florencia Clipauca quedó consagrada como presidenta de esta comisión. La diputada nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Misiones quedó como presidenta. Ahí lo vemos al diputado Sergio Acevedo, la vemos a la diputada Sarapura, Natalia Sarapura, el diputado Carlos Heller. La diputada Lorena Pocoy también es parte de esta comisión. Y la siguen conformando Mónica Frade de la Coalición Cívica, Carlos Heller, Gabriela Pedrali, Blanca Osuna, Andrea Freitas y Roxana Monzón, todos de Unión por la Patria, así como también, lo habías nombrado hace un ratito nada más, al diputado Sergio Acevedo. Estuvo presente la embajadora de México en la Argentina. Claro, su nombre es Lilia Rosbach Suárez, que trasladó el compromiso de profundizar los vínculos entre ambos países, que son muy importantes en materia de solidaridad, en materia de cooperación educativa, formativa, pero también en materia de industria. Recordemos que Argentina y México tuvieron un trabajo en conjunto allá por la pandemia para la producción y para el envase de las vacunas de AstraZeneca. Habían firmado un convenio entre ambos países donde se producía en Argentina a granel y en México se envasaba, digamos, en las ampollas para la aplicación de la vacuna, sobre todo en la región latinoamericana de AstraZeneca, que finalmente facilitó el proceso de vacunación en la región por el COVID-19. Así que ya vienen con una sinergia de muchos años de trabajo, no solamente en términos culturales, hay mucha producción cinematográfica, mucha producción literaria en conjunto, pero también mucho desarrollo científico-técnico. Bueno, y esto lo que hace también es profundizar los lazos desde el punto de vista parlamentario. Exactamente. Argentina y México conformaron, en definitiva, esta comisión de amistad. Y mañana decíamos una muy importante, si no es la de las más importantes grupos parlamentarios de amistad, es con la República Federativa de Brasil. También, México-Brasil son 2 de los principales socios comerciales de la Argentina. Exacto. Y es parte también de esa diplomacia parlamentaria que se ajusta a las demandas que tiene cada uno de los países para mejorar las condiciones de articulación. Así que quedará casi todo conformado ya de los principales referentes económicos y políticos de la Argentina. Bueno, porque además se va terminando el año. Exacto. Y aquellas comisiones que no se terminaron de conformar, quedarán para el año 2025, esos grupos de amistad, pero si uno empieza a hacer un raconto de las semanas en la cual estamos viendo conformación de grupos de amistad ya de hace bastante tiempo, que semana tras semana
más allá de que merme la actividad parlamentaria en la discusión de proyectos, como puede ser esta semana, los grupos de amistad continúan formándose. Sí, y también decir que los mandatos son de 2 años, ¿no? En definitiva, como autoridades de todas las comisiones, cuando cambia la conformación parlamentaria, se trabaja mucho al año siguiente, la conformación nuevamente de las autoridades de las comisiones. Sí. Depende quién gane o cómo se conforman finalmente los bloques. Bueno, se terminan más o menos las mismas autoridades ocupando cargos o como presidentes o vicepresidentes de las comisiones, pero es importante esto que decías de la conformación de los grupos de amistad, porque va terminando el año y son actividades que tienen una repercusión también en la política exterior del país. Así que ahí andan los diputados con la conformación de esta diplomacia parlamentaria. Así es. Bueno, parte del trabajo que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación, parte del trabajo que va a continuar también en la jornada de mañana con, lo señalaba Amanda, la reunión con el Grupo de Amistad de Brasil, la reunión del Grupo de Amistad de Qatar, también que se van a ir conformando y que esto forma parte de, repetimos, de esta actividad que tiene el Congreso de la Nación en torno a, por un lado, las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas de la Cámara de Diputados con otros parlamentos, pero en el marco también de la actividad de un Congreso que tiene expectantes a el Ejecutivo, a los gobernadores y a los propios integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados respecto a los tiempos en los cuales se va avanzando la discusión del presupuesto 2025. Exactamente, y vamos a repasar ahora con Gonza a través de una serie de placas, de una síntesis de uno de los proyectos que también se viene debatiendo y se viene presentando aquí en la Cámara de Diputados sobre la actividad del deporte, que es una de las comisiones que también se estuvo juntando en las últimas jornadas. Sí, exactamente, Aman. Un tema bastante interesante, sobre todo porque es un proyecto que fue presentado a mediados del año pasado. Y que tiene dentro de las firmas, que podemos observar lógicamente en el proyecto original, a varios diputados de mandato cumplido. Entre ellos, por ejemplo, Luis Di Giacomo, que sabemos que fue presidente de la Comisión de Discapacidad, que la tuvo como firmante, por ejemplo, a la diputada de mandato cumplido Roxana Chala, actual intendenta de San Miguel de Tucumán, que tiene dentro de las firmas también a diputadas de mandato cumplido como Graciela Caselles, de aquel entonces Frente de Todos, a Estela Hernández también de aquel entonces Frente de Todos, Adriana Ruarte del PRO, también estas que estoy mencionando de mandato cumplido, a Leonor Martínez Villada, también diputada de mandato cumplido de la Coalición Cívica, pero así como también tiene dentro de las firmas a Marilú Quirós, diputada del PRO, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, y también a Carlos Zapata, que en aquel entonces era del bloque Ahora Patria, claro, y con la llegada de Javier Milei al poder y sobre todo la fortaleza del bloque de la Libertad Avanza, se ha sumado a esta bancada actualmente, es decir que participará de este debate si es que se da la aprobación como un diputado oficialista. Y fíjense que todas estas cuestiones están vinculadas a un tema y a un bien común, que es lo que buscan estos diputados, que es justamente darle una asistencia económica a aquellas personas con discapacidad que hagan deporte federado. En este caso tenemos que entender que este es un proyecto de Karina Bachey, la diputada del PRO, representante de la provincia de San Luis, que como bien dijimos presentó este proyecto junto con estos nombres que acabo de comentar, tanto de diputados actuales como de diputados de mandato cumplido, el 29 de junio del 2023. Está bueno entender la variedad de firmas de los bloques porque generalmente esto hace que puedan avanzar. Dicho sea de paso, ya tiene la aprobación en la Comisión de Deportes. El martes próximo, en la Comisión de Discapacidad que se va a realizar y que ya está programada para el mediodía, está este proyecto para ser también dictaminado en esta comisión. Le quedaría un solo giro, que ya les digo cuál es, que justamente, claro, presupuesto y Hacienda, porque claro, hablamos de una asistencia económica, por lógica. Bueno, entendamos dos cuestiones. Una, ¿qué significa el deporte federado? Significa básicamente la práctica y la competencia de modo formal y en donde lógicamente se compite a través de un reglamento.
¿Y qué significa ser un deportista federado? Bueno, básicamente practicar un deporte y que justamente lo hagan dentro de la federación, inscriptos, registrados en la federación del respectivo deporte que realice cada una de las personas con discapacidad. Vamos a ir a la siguiente placa para entender que esto es una asistencia económica mensual, es lo que se pretende, por ejemplo, para tener como eje principal dentro de este proyecto. Lo que se entiende es que hay indiscutibles beneficios para las personas con discapacidad, como por ejemplo la integración social, la salud plena de dichas personas y también el desarrollo integral. A ver, practicar un deporte es saludable, esto se entiende. Ahora, lo que se busca con este proyecto es fortalecerlo de una manera total, completa, con una asistencia económica para aquellas personas que decidan realizarlo, podríamos decir de una manera más profesional, es decir, que están federados justamente en ese deporte. Bueno, así es como lo entienden los diputados. Ahora igual, sobre el cierre de las placas, les voy a contar un dato y un antecedente muy importante que surgió a través de una iniciativa que surgió de Andis en el 2020, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a ir a la siguiente placa. Esto tiene algunas condiciones que me parece fundamental aclarar. En principio, realizar que la persona presente obviamente el certificado de discapacidad, que realice una actividad deportiva en esta condición y que esto sea, además de ser regulado deportivamente por su federación del deporte respectivo, es independiente del resultado deportivo que obtenga. Señalemos esto, remarquemos, subrayemos esto, porque acá está la clave del proyecto. Esto no va a través de lo que en muchos municipios, por ejemplo, significa utilizar los polideportivos para realizar una práctica, mostrando o demostrando, así como también las becas, que uno compite profesionalmente o está federado en algún lado y va a competir y tiene una proyección. No. Acá básicamente, siempre que realice el deporte de manera federada, sin importar el resultado deportivo, la ayuda o la asistencia económica estará. Bueno, y ahora pasamos más a la parte técnica, ¿no? Lógicamente, decíamos, tendrá que presentar el certificado único de discapacidad por la autoridad nacional competente y el monto mensual que se le quiere brindar a estas personas es el 50%, o sea, la mitad de un salario vital y móvil. Esto es lo que se pretende hacer con la asistencia económica, y esto lógicamente que es durante el mes que cobran, bueno, se tomará en cuenta lo que el dato del salario vital y móvil del mes anterior al cobro, ¿no? Lógicamente. Importante remarcar esto. ¿Por qué? Porque hay otros antecedentes de iniciativas, pero que justamente apuntan a los resultados deportivos. Un punto importante que me parecía importante remarcar en esto de que se van quitando ministerios o convirtiéndolos a secretaría, o algunas secretarías pasan a depender de algunos ministerios. Importante ir actualizando esta información. La autoridad de aplicación es algo que se va a tener que actualizar si este proyecto sale adelante. En el proyecto del año pasado, la autoridad de aplicación era el ministerio que hoy le pertenece, en teoría entiendo, a Daniel Scioli, que es el Ministerio de Turismo, Deporte, en aquel entonces mencionado, y que también iba a tener a Andis como autoridad de aplicación. Bueno, habrá que ver ahora qué es lo que decide el Poder Ejecutivo si se aplica esta ley. Importante tenerlo en cuenta porque ahí lo puse textual. Dice el texto original que si en caso de no existir un ministerio o los futuros ministerios que se transformen, porque recordemos que ahora se le sumó ambiente, no me dejen mentir, a lo que es turismo y deporte, es turismo, deporte y ambiente. El año pasado se llamaba turismo y deporte. Es secretaría ahora, ¿no? Claro, y ahora es secretaría. Por eso digo, el Poder Ejecutivo será quien establezca esto, que en el texto dice o la establezca justamente el Poder Ejecutivo a futuro. Y en la última placa, lo que también les traje como importante es que hay un antecedente, porque actualmente existe el programa de deporte federado para personas con discapacidad. Andis lo dictó
el 3 de noviembre del año 2022, pero en general estos apoyos dependen exclusivamente de los resultados individuales alcanzados, obviamente en cada una de las competencias. Por eso lo que pretende, en este caso, este puñado de diputados actuales y mandato cumplido, que veremos si también se hacen presente en la comisión el martes. Claro. Imaginamos un Luis Dijá como expresidente de la comisión presente. Bueno, posiblemente se dé esta situación y veremos si se da el segundo giro y después ver si puede pasar a presupuesto y Hacienda para ser aprobado en el recinto. Bueno, muy bien, gracias Gonza. Es el paso más difícil. Sí, se acumulan las carpetas de proyectos. El papel de malo tiene que hacerlo José Luis Esper. Sí, bueno. Porque todos los proyectos van y caen ahí en esa comisión buscando el apoyo por parte del presupuesto. Exacto, por eso muchos de los proyectos que buscan ampliar derechos o buscan establecer modificaciones, por ejemplo, de castigos en el Código Penal, tratan de hacerse proyectos que no tengan que pasar por presupuesto para que no queden ahí acumulados atrás del presupuesto, porque a partir del 15 de septiembre todos los proyectos quedan supeditados a lo que sea el ritmo de trabajo del presupuesto, que, bueno, como decíamos, ayer se suspendió la reunión, hay que ver cómo se retoma a partir de ahora, si siguen o no con las informativas, porque cada minuto que pasa hay menos tiempo para dictaminar y por las declaraciones del jefe de gabinete hasta el momento, por ahora no llamarían extraordinarias. Bueno, vamos a compartir otro de los grupos de amistad, como hablábamos antes del caso de México, ahí están las imágenes. La conformación del Grupo Parlamentario de Amistad con Singapur. En este caso en bajo recinto, en otro de los lugares recuperados dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, quedó consagrada como presidenta de este Grupo de Amistad Belén Ábico, que es del PRO y que, bueno, estuvo destacando obviamente las relaciones diplomáticas, las relaciones bilaterales. Estuvo presente también el viceministro de Relaciones Exteriores de Singapur, que participó del encuentro, así como también el embajador de Singapur, que señaló la importancia de mantener encuentros en términos de intercambio comercial, como siempre decimos, turismo, educación, cultura, parte de estos acuerdos que se hacen. Y estuvieron también presentes, por ejemplo, el director de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Estuvo también la coordinadora del grupo de los grupos de parlamentarios de amistad de la Cámara de Diputados. Estuvo también la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara. Bueno, distintos referentes en este grupo de amistad que se estuvo constituyendo en la jornada del día de hoy. Bueno, ahí están los aplausos, los saludos y quedarán para una nueva reunión el próximo año. Exactamente. Cuando haya alguna comitiva, de también, darse algún viaje, de darse algún encuentro también en Argentina con inversores o con representantes parlamentarios de alguno de los países que ya están conformados el grupo de amistad, se hace también estos encuentros diplomáticos, se aprovechan para hacer estos encuentros. Sí, es muy posible que, como estamos viendo en la mayoría de los grupos de amistad que se conforman, la presencia del embajador, ¿no? Sí. Lo mismo va a pasar mañana con la presencia del embajador de Brasil o en el caso de Qatar, como primera reunión. Ahora, después, próximamente, posiblemente se dé este mismo año, un nuevo encuentro. Ya formalmente el embajador invita a la comisión, a los diputados, a esa comisión de ese grupo de amistad, a la embajada, a la residencia y a lo mejor o para mantener simplemente una reunión, una charla, o a lo mejor, de acuerdo a los horarios, saborear comidas típicas. En el caso de Singapur, que pueden ser una comida típica distinta a la que comemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y si hay algún tipo también de actividad cultural de las embajadas, también son invitados. Hay muchas veces que se hacen encuentros con historiadores, con intelectuales, que vienen a presentar algún material, se aprovecha para que también sean formalmente invitados. Y hay diputados que les interesa mucho participar también de esas relaciones. También depende un poco de los países, ¿no? La cercanía o la distancia que se dé
en relación a las políticas públicas. Como decías, mañana 10 de la mañana en Bajo Recinto, en el mismo escenario que veíamos hace instantes, se va a estar constituyendo el grupo de amistad con el Estado de Qatar. Lo anticipó también a las 10 de la mañana, hace un ratito nada más, Gonzalo Solabarrieta, en la sala 6, en el tercer piso aquí del anexo de la Cámara de Diputados, con diferentes temas. Van a estar hablando de cultura, declaraciones de interés, entre otras cuestiones. A las 11 en el Salón Delia Parodi, el anterior salón que veíamos, uno de los más importantes que tiene aquí la Cámara de Diputados, se va a estar constituyendo con la presencia del embajador en Argentina de Brasil, este grupo parlamentario de amistad, y ahí termina la actividad para el día jueves. Para el martes 12 de noviembre, ya promediando el mes, casi a poquitos días de que termine el año parlamentario, va a haber 2 comisiones. El martes a las 12, tema discapacidad, con la comisión, varios invitados. Va a haber en esa perspectiva un poco lo que nos contaba hace un ratito nomás Gonza en su columna, y también un rato más tarde a las 13, Derechos Humanos y Garantías, van a trabajar sobre modificaciones al Código Penal en su artículo 205 vinculado a diferentes delitos. Así que ya se está empezando a configurar una agenda. Si hay sesión el 13, el miércoles 13 se va a concentrar más en el martes y en el jueves seguramente, pero todos estamos acá un poco a la espera de que se resuelva cómo sigue la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert. Bueno, y atención porque sectores de la oposición querían, o quieren, están viendo, todavía no está definido, pero quieren sesionar el martes con el tema de cambios en la ley que reglamentó los decretos de necesidad y de urgencia. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que terminan de coordinar entre los distintos sectores de la oposición. Recordemos, cuando se pide una sesión especial se tienen que garantizar ciertos números. Exacto. Claro. Los 129 diputados para por lo menos iniciar la sesión. Sí, y Unión por la Patria sería el bloque opositor que más legisladores aporta, con 99, y está pidiendo que en esa misma sesión se pueda incluir el DNU sobre canje de deuda para rechazarlo. Claro. Así que ahí están las negociaciones también puestas en ver qué se puede quién convoca lograr y cómo se llega a esa sesión. Obvio, porque en esa construcción de mayorías hay muchos sectores que miran a Unión por la Patria, ¿no? Por el volumen de números, porque son 99. Ahora Unión por la Patria dice, bueno, yo acompaño, facilito número, pero también quiero analizar tal tema. Sí. No nos vamos a juntar simplemente para cantar el cumpleaños. Claro, la diferencia es que hoy día hay un sector de la oposición dialoguista que está apresto a hablar con Unión por la Patria, no tiene ningún problema, y otro que lo rechaza de plano, y bueno, así quiere quedar pegado. Exactamente. Bueno, ya tenemos que ir rápidamente porque se nos fue así volando el día de hoy con toda la información que compartimos. Gracias, Meli. Nos vemos la semana que viene. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Gonzalo Solabarrieta, vos te vemos mañana nuevamente. Hasta mañana. Será un placer como siempre, Aman. Aquí estaremos a las 4:30 de la tarde, como todos los días, haciendo Pasos Perdidos, Fer. Así es. Gracias. Quédense en sintonía, quédense en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos y nos estamos reencontrando. Gracias. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.